El siguiente podcast tiene como objetivo brindar una opinión crítica de la novela de terror It, basándose en un fragmento de esta. It, en español es una novela de terror publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King. Cuenta la historia en un juego de correspondencias con el pasado y el presente de un grupo de 7 amigos que son perseguidos por una entidad sobrenatural al que llaman eso, que es capaz de cambiar de forma y se alimenta principalmente de terror que producen sus víctimas. La narración se establece de forma variada en diferentes periodos en el pasado, entre los años 1959 y 1960, y el presente 1986. Las acciones paran en el poblado de Derry, en la localidad de Maine, en los Estados Unidos. Debajo del pueblo se encuentra una elevación inconsciente para todos los pobladores. Vive un monstruo cruel, de apetito voraz. Esta malvada criatura atormenta la zona desde hace bastantes años. El engendro es un ser ajeno. A este pleno se presenta en base que aparecen los temores para el cual conforman la base principal de su alimentación, reflejada en los niños y adolescentes cuyos miedos son más fáciles de realizar. Su aparición más usual es la de Pennywise, con el que atrapa a sus víctimas. A continuación, el fragmento de la página 136 de la novela. En la primera noche de las vacaciones, Bill entró en la habitación de George. El corazón le palpitaba pesadamente. Sentía las piernas rígidas y torpes de tensión. Entraba allí con frecuencia, pero no porque le gustara estar allí. La habitación estaba tan llena de presencia de Georgie que parecía embrujada. Cuando entraba, no podía dejar de pensar que, en cualquier momento, la puerta del armario se abriría chirriando. Y allí está Georgie, entre las camisas y los pantalones que colgaban de sus parches. Un Georgie cubierto por un impermeable ensangrentado con una manga amarilla colgante y vacía. Sus ojos se veían inexpresivos y horribles, ojos de zombie, como en las películas de terror. Cuando salieron del armario, sus botas chapotearon al caminar por el cuarto hacia donde estaba Bill, sentado en su cama, petrificado de horror. Si cualquier noche de estas, mientras él estaba allí, sentado en la cama de su hermano, se hubiera cortado la luz, habría tenido un ataque al corazón, probablemente fatal, en cuestión de 10 segundos. De todos modos, entraba. Junto con el miedo al fantasma de Georgie, había una necesidad muda y suplicante, una ansia de superar, de algún modo, la muerte de George, y de encontrar alguna manera de seguir viviendo. No de olvidar a George, sino de hacerlo menos tétrico. Se daba cuenta de que sus padres no tenían mucho éxito en el intento. Si quería hacerlo por sí mismo, tendría que hacerlo solo. Pero no era tan solo por él mismo que entraba en esa habitación. También entraba por Georgie. Había querido a Georgie. En vida de él se llevaban bastante bien. Tenían sus malos momentos. Bill podía dar a Georgie un buen coscorrón, o Georgie acusaba a Bill cuando bajaba a la cocina a hurtadillas, para acabar con la crema de limón. Pero en general se entendía. Ya era bastante terrible que Georgie hubiera muerto, pero que él lo convertiría en una especie de monstruo espeluznante, eso era todavía peor. Echaba de menos al pequeño, esa era la verdad. Echaba de menos su voz, su risa, el modo en que sus ojos solían buscar los de él, llenos de confianza, seguros de que Bill tenía la respuesta a cualquier problema. Y había una cosa rarísima, a veces sentía que quería a George. Esas no eran cosas que él hubiera podido expresar en su muerte. Las ideas eran solo una mañana incoherente, pero su corazón comprendía y con eso bastaba. A veces hojeaba los libros de Georgie, otras veces repasaba sus juguetes. Desde diciembre no había mirado el álbum de fotografías de Georgie. Esa noche, después de su encuentro con Ben Hanscom, Bill abrió la puerta del armario, preparándose, como siempre, para enfrentarse a la presencia de Georgie con su impermeable ensangrentado entre la ropa colgada, esperando, como siempre, ver una mano pálida salir de la oscuridad para aferrar el brazo, y tomó el álbum del estante superior. Mis fotografías, rezaba la portada con letras de oro. Abajo, pegados con cinta scotch, ya algo amarillenta y desprendida, varias palabras cuidadosamente impresas. George Elmer de Brown a los 6 años. Bill lo llevó a la cama donde George dormía con el corazón más acelerado que nunca. No sabía por qué volvía a sacar el álbum, después de lo que había pasado en diciembre. Un segundo vistazo, nada más. Solo para convencerme de que la primera vez no pasó de verdad, de que fue solo mi cabeza jugándome una mala pasada. 135, bueno, al menos era una posibilidad.
Hasta era posible que fuera así, pero Bill sospechaba que la culpa era del álbum mismo. Ejercía cierta fascinación descabellada sobre él, lo que había visto o creído ver. Abrió el álbum. Estaba lleno de fotos que Georgie había conseguido de sus padres y sus tíos. A Georgie no le importaba conocer a las personas o los lugares fotografiados. Lo que le fascinaba era la idea de la fotografía en sí. Cuando no conseguía, por mucho que fastidiara, que alguien le diera fotos nuevas para su álbum, se sentaba en la cama, cruzando de piernas, justo donde Bill estaba ahora, y contemplaba las viejas, volviendo las páginas para estudiar las imágenes en blanco y negro. Allí estaba su madre, joven e increíblemente hermosa, su padre, con 18 años, uno entre 3 cazadores, junto al cadáver de un venado. El tío Hoyt de pie entre algunas rocas con un esturión, la tía Fortuna en la feria agrícola de Derry, orgullosamente arrodillada junto a un cesto de tomates de su cosecha, un viejo buick, una iglesia, una casa, una ruta que iba de alguna parte a otra. Todas fotografías tomadas por razones perdidas y encerradas allí, en el álbum de un niño muerto. Bill se vio a sí mismo a los 3 años, incorporado en una cama de hospital con un turbante de vendajes cubriéndole el pelo, las mejillas y la mandíbula fracturadas. Había sido atropellado por un coche en el aparcamiento de Center Street. Recordaba muy poco de esa hospitalización, solo que le daba helados batidos con leche y que la cabeza le había dolido espantosamente durante 3 días. Toda la familia, en el césped de la casa. Bill, de pie junto a su madre, cogido de su mano. Georgie, apenas un bebé, dormido en brazos de Zack. Y allí no era la última página del álbum, pero sí la última que importaba, porque las siguientes estaban en blanco. La última fotografía era la del curso de George, tomada en octubre del año pasado, 10 días antes de que muriera. Se lo veía con una camisa de marinero, el pelo rebelde aplastado con agua. Estaba muy sonriente, con 2 huecos en la dentadura, donde jamás crecerían dientes nuevos. A menos que sigan creciendo después de la muerte, pensó Bill, y se estremeció. Miró con fijeza la fotografía por un rato. Estaba por cerrar el libro, cuando lo de diciembre volvió a ocurrir. En la fotografía los ojos de George se movieron. Buscaron los de Bill. Su sonrisa, importada de fotografía, se convirtió en una horrible mueca livindosa. Su ojo derecho cerró con un guiño. Nos veremos pronto, Bill, en mi armario. Tal vez esta noche Bill arrojó el libro al otro lado de la habitación y se cubrió la boca con las manos. El álbum chocó contra la pared y cayó al suelo abierto. Las páginas se volvieron, aunque no había corriente de aire, y el libro quedó mostrando otra vez esa horrible foto, la que rezaba: Amigos de la escuela, 1955-1958. La foto empezó a sangrar. Bill quedó petrificado. Quiso gritar, pero su boca solo surgieron débiles gemidos. La sangre corrió por la página y comenzó a gotear al suelo. Bill huyó de la habitación. Análisis del libro. Ese es un espectro malvado que se presenta en varias apariencias, siendo las más conocidas la del payaso. Luego de que los niños pensaron que había terminado con él, les tocó regresar ya de adultos al poblado para darse cuenta que siguen realizando bastantes muertes. Hay partes en el libro que un chico de esta agrupación comienza a contar acciones acerca de los asesinatos que ocurrieron en el pueblo de Derry, sin que nadie sepa qué es lo que está sucediendo. Luego de que pasaron varios años sin que el espectro estuviera cerca, lo hizo. Retornaron dispuestos a terminar por completo de él este espectro que hizo de su infancia una muy mala. Por ese motivo solo quieren tener paz y tranquilidad para siempre. Cuando el payaso aparece, se encuentran las personas perdidas. El primero de ellos fue George de Broom, el cual nunca apareció. Fue entonces cuando su hermano Bill estuvo junto a sus el verdadero de su pérdida. Son unos muchachos parecidos a los nerds, cada uno de ellos posee una característica similar, centrados en el asunto de lo macabro y tenebroso. A pesar de que es un libro lleno de bastante temor, no deja atrás a los que forman parte de la historia, repletos de alegrías por ser jóvenes y llenos de humor en donde cada uno de ellos te atrapa con su papel.